¿Alguna vez te has preguntado, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Será que cada gesto de bondad nace del amor o del hambre de admiración? ¿Y si hasta la luz espiritual pudiera usarse como máscara para la oscuridad del ego? Nietzsche decía, cuídate de luchar contra monstruos, para que no te conviertas en uno de ellos. Pero, ¿y cuando el monstruo viste túnicas blancas, habla en nombre de la luz y sonríe con humildad ensayada? Sí, existe un tipo de oscuridad que se disfraza de iluminación, y es seductora, encanta, promete la salvación, pero exige tu sumisión. En este video vamos a sumergirnos en un tema tan sutil como sombrío, el narcisismo espiritual. Tal vez ya lo hayas encontrado y no lo notaste. Tal vez te haya herido. O quizá, en algún momento, tú mismo hayas sido seducido por esa necesidad invisible de parecer más elevado de lo que en realidad eras. No se trata de señalar culpables. Esta es una invitación a mirar hacia adentro, a entender cómo el ego, hambriento de control y admiración, puede disfrazarse de gurú, de guía, de maestro, y cómo muchas veces habita más cerca de nosotros de lo que quisiéramos admitir. Todos nosotros, en cierto grado, tenemos un deseo casi secreto de ser vistos como especiales. Pero, ¿y si esa necesidad empieza a vestirse con ropas espirituales? ¿Y si buscamos la iluminación solo para subir a pedestales invisibles y mirar a los demás desde arriba? A lo largo de esta jornada, vamos a explorar no solo el comportamiento de los narcisistas espirituales, sino también las heridas que los atraen y que, a veces, nos convierten en seguidores vulnerables. Porque, en el fondo, el narcisista espiritual no se alimenta de verdad. Se alimenta de la carencia de quienes lo siguen. Te vas a dar cuenta de que detrás de toda falsa humildad hay un hambre voraz de control, y que la espiritualidad genuina no grita, no domina, no humilla, sino que silencia, acoge y libera. Así que respira profundo. Cierra los ojos por un instante si puedes, y permítete escuchar, como si fuera un susurro de la madrugada, una voz que te conduce entre el delirio de la vanidad y la lucidez del autoconocimiento. El viaje comienza ahora. Hay algo profundamente enigmático en la manera en que algunas personas logran transformar la búsqueda espiritual en un espectáculo de vanidad. No gritan, no exigen, simplemente flotan. Sus palabras son suaves, sus posturas impecables. Dicen estar al servicio de la luz, pero hay algo detrás de la mirada, algo que no quiere liberarte, sino mantenerte orbitando alrededor de una supuesta sabiduría que nunca se cuestiona. El narcisismo espiritual no nace de la nada. Florece como una orquídea sombría, alimentada por un ego herido que aprendió a camuflar sus carencias con vocabulario trascendental. Yo solo soy un canal, dicen. Dios habla a través de mí. Pero en el fondo hay un deseo desesperado de ser reverenciado. La iluminación para ellos no es el fin del camino, es el escenario donde se exhiben. Se presentan como poseedores de secretos cósmicos, como si el universo les hubiera confiado algo que los demás no merecen saber. Lo que debía ser comunión se vuelve jerarquía. Lo que debía ser compartir se convierte en culto a la personalidad. Es aquí donde la espiritualidad se contamina. El narcisista espiritual no quiere perder el ego, lo diviniza, y mientras más habla de humildad, más desea ser admirado por ella. Curiosamente, este tipo de personaje no se conforma con parecer sabio, necesita ser incuestionable. Construye su imperio interior no sobre verdades eternas, sino sobre la fragilidad ajena. Ofrece respuestas listas a quien teme preguntar, y mientras más lo exaltas, más sonríe con falsa modestia. ¿Has visto a alguien así? Alguien que dice, no soy yo, es Dios en mí, pero que no admite ninguna crítica, no acepta dudas, no soporta ser confrontado. Transforman cualquier cuestionamiento en falta de fe. Reaccionan a toda discordancia como si fuera una agresión a su propia divinidad. Lo que más asusta es que muchas de estas figuras creen, de verdad, que están haciendo el bien. El autoengaño es profundo. Son de esas personas que lloran en retiros, que hablan de amor incondicional, que abrazan con ternura, pero que en el fondo se sienten superiores a la humanidad, como si ya estuvieran unos escalones arriba, observando a los demás con compasión, pero desde arriba. Y esa mirada desde arriba es el verdadero termómetro, porque el espíritu genuinamente iluminado no se eleva para ver a los demás más pequeños, sino para volverse lo suficientemente pequeño como para caber en el corazón de todos. No brilla para cegar, sino para guiar suavemente. Pero el narcisista espiritual necesita del público, necesita ser maestro,
gurú, sanador. Necesita ser visto, seguido, reverenciado. ¿Puedes sentir la diferencia? La presencia del verdadero sabio es silenciosa, casi imperceptible, pero la del falso iluminado es teatral. Incluso en el silencio quiere ser notado. Al final, quizá la pregunta más sincera que podamos hacernos sea: ¿será que en algún momento yo también me puse esa máscara? Porque el ego es astuto, y a veces, cuando el dolor de sentirse común es demasiado grande, el alma encuentra refugio en la fantasía de ser especial, incluso espiritualmente especial. Pero no hay luz verdadera donde hay necesidad de admiración. La verdadera iluminación sucede cuando la presencia basta, cuando el otro no necesita saber quién eres para que tú te sientas completo. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No hay poder más peligroso que aquel que se esconde bajo el manto de lo sagrado, porque cuando la espiritualidad se usa como herramienta de manipulación, deja de sanar y empieza a herir con sutileza, casi sin dejar marcas visibles. El narcisista espiritual no impone con fuerza, seduce con promesas, ofrece respuestas listas para dolores existenciales complejos, y detrás de cada enseñanza suave hay una construcción de dependencia emocional. Comienzas buscando consuelo y terminas creyendo que solo esa persona puede reconectarte con lo divino. Ellos no dicen, confía en ti mismo, dicen, confía en mí, yo soy el canal. Y así, poco a poco, lo sagrado se vuelve propiedad privada. Lo que era universal se convierte en exclusivo. Lo que debía liberar empieza a aprisionar. Es como un veneno servido en una copa de cristal. Las palabras son dulces, pero el efecto es corrosivo, y no te das cuenta de que estás siendo envenenado, porque todo parece amor hasta que te alejas. Estas figuras no buscan solo respeto, desean sumisión disfrazada de gratitud. Fue gracias a mí que despertaste, dirán. Sin mi guía, te perderías. Y entonces empiezas a confundir evolución con obediencia. Empiezas a aceptar que para ser evolucionado hay que decir sí a todo, tragar en silencio los malestares, evitar cualquier tipo de crítica. Pero hay algo profundamente falso en esa paz forzada, esa positividad tóxica que evita conflictos a toda costa. Es la máscara del buen rollo, usada para ocultar la intolerancia a la pluralidad. Freud decía que los instintos más reprimidos no desaparecen, solo se disfrazan. Y en este contexto, muchas heridas emocionales, traumas no resueltos y la necesidad de control se disfrazan de misión espiritual. Es el control emocional vestido de iluminación. El narcisista espiritual construye un universo donde él es el centro gravitacional. Si discrepas, estás en baja vibración. Si cuestionas, eres un espíritu atrasado. Las críticas se vuelven ataques. Los límites se vuelven faltas de respeto. Y así nace el ambiente dogmático, donde solo hay espacio para una voz, donde la risa desaparece, porque el humor es irreverencia, y la irreverencia amenaza la autoridad velada de esos maestros, donde la duda es condenada, porque la duda abre grietas en el imperio que construyeron sobre certezas absolutas. La manipulación de lo sagrado es sofisticada. No es el grito lo que te domina, es el silencio manipulador, es la mirada piadosa que carga juicio, es el abrazo que sofoca, mientras dice que sana. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Estas personas sí pueden ayudar. Pueden tener momentos de verdadera conexión con el otro, pero la ayuda viene contaminada por la necesidad de reforzar su identidad de salvador. No ayudan por compasión, ayudan por validación. Como decía Simone Weil, el amor auténtico es aquel que ve al otro como un fin en sí mismo, nunca como un medio. El narcisista espiritual ama, solo mientras sea adorado, acolita, solo mientras sea necesario para sentirse indispensable. Por eso,
El discernimiento es tan esencial, porque lo que parece luz no siempre viene del alma. A veces es solo el ego, con una linterna en la mano. Y quizá la gran pregunta que nos toca aquí sea, ¿he buscado lo sagrado para liberarme o para ser aceptado? Porque cada vez que cambiamos autonomía por comodidad, nos volvemos un blanco fácil para quien manipula lo invisible con intenciones muy humanas. No todo narcisista espiritual nace en un pedestal. A veces lo colocan ahí, por manos necesitadas, por almas hambrientas de dirección, por personas que confunden seguridad con verdad. Y eso tal vez sea el aspecto más incómodo de esta conversación. El narcisista espiritual necesita un espejo, necesita un grupo que lo aplauda, que lo defienda, que lo alimente con reverencia. Y ese grupo, muchas veces, somos nosotros. No es fácil admitirlo, pero ¿cuántas veces buscamos un maestro no por sed de verdad, sino por miedo a responsabilizarnos de nuestro propio camino? ¿Cuántas veces entregamos el poder de nuestro discernimiento en manos de alguien que habla con firmeza y gesticula con dulzura? Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros aparece afuera como destino, y en este caso aparece como liderazgo, un liderazgo que encarna exactamente lo que nuestra sombra rechaza. Hitler fue, para Jung, la personificación de la sombra colectiva de Alemania. Una nación herida, humillada y vulnerable proyectó en el líder grandioso aquello que ella misma quería negar, su dolor, su miedo, su sentimiento de inferioridad. Y no es diferente con los cultos modernos de la espiritualidad. Detrás de cada gurú autoritario hay una comunidad que lo eligió emocionalmente, no porque él sea más sabio, sino porque parece suplir una ausencia, ofrece una identidad. Y en tiempos de vacío existencial, la identidad es un bálsamo peligroso. Mira, cuando estamos vulnerables, espiritualmente necesitados, emocionalmente agotados, buscamos a alguien que nos diga qué hacer, que nos diga que todo va a estar bien, que interprete las señales del universo por nosotros. Y eso es profundamente humano, pero también profundamente arriesgado, porque en ese movimiento renunciamos a la duda, y sin duda no hay pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico nace la idolatría, y donde hay idolatría, no hay espacio para la verdad, solo para la versión conveniente de ella. Ese es el peligro de la espiritualidad pasteurizada. Ofrece fórmulas fáciles para dolores complejos, envuelve el dolor con palabras bonitas y vende la paz como un producto con sello de aprobación divina. Y lo más inquietante, el seguidor fiel, muchas veces, reproduce el mismo comportamiento del líder. Empieza a hablar igual, a pensar igual, a repetir los mismos juicios disfrazados de compasión. Y quien no está de acuerdo se convierte en amenaza. Surge el nosotros contra ellos, la tribu iluminada contra los ignorantes. Pero la verdadera espiritualidad no crea tribus, disuelve fronteras, no exige adoración, exige presencia, no invita a la sumisión, invita a la conciencia. Entonces la pregunta que flota en el aire como humo es, ¿será que, sin darme cuenta, yo también fui parte del engranaje que alimentó ese ego iluminado? Es difícil, lo sé. Porque admitirlo es renunciar a la fantasía de que fuimos solo víctimas. Pero reconocer la propia sombra es el primer paso para dejar de proyectarla en líderes de barro. Hay belleza en la autonomía espiritual. A veces es solitaria, silenciosa, pero profundamente liberadora, porque cuando empiezas a escucharte, de verdad, sin intermediarios, el susurro de tu alma finalmente encuentra espacio, y en él descubres. Ya no necesitas maestros que te pongan de rodillas para hacerte sentir divino. Despertar espiritualmente no significa salir proclamando que ya despertaste, mientras señalas con el dedo a quienes todavía duermen. Eso, en realidad, es solo otra ilusión del ego intentando parecer despierto. El verdadero despertar exige una cualidad mucho más difícil de cultivar, el discernimiento. Discernir es saber que no todo lo que parece espiritual es, de hecho, saludable. Es entender que palabras bonitas pueden esconder intenciones manipuladoras y que muchas veces lo que nos seduce en ciertos discursos supuestamente elevados es precisamente aquello que aún no hemos sanado en nosotros. Una persona con discernimiento no idolatra a nadie. Puede aprender de maestros, sí, pero sin entregar su autonomía. Escucha, pero filtra. Respeta, pero cuestiona. El discernimiento te permite darte cuenta de que la espiritualidad genuina no exige obediencia ciega, no se alimenta de seguidores y, mucho menos, se sostiene en dogmas inflexibles.
Muchos que buscan crecimiento espiritual terminan entrando en comunidades o siguiendo líderes que, poco a poco, van ganando un poder silencioso sobre sus vidas. Y esto sucede de manera tan sutil que ni siquiera lo notamos. Empezamos solo buscando respuestas. Después, nos vemos pidiendo permiso para pensar diferente. Cuando dependes de la aprobación de alguien para continuar tu propio camino interior, algo está mal. Y aquí entra el punto más importante. La espiritualidad real te acerca a ti mismo, no a una figura idealizada. Lo que nos salva es la conexión con nuestra propia esencia, no con promesas de elevación entregadas por otros. No necesitas parecer espiritual para hacerlo, ni necesitas ser aceptado por un grupo para estar en paz con tu alma. El discernimiento también exige valentía, valentía para salir de donde ya no tiene sentido, aunque sea un espacio cómodo, valentía para revisar tus propios comportamientos, tus propias ilusiones, y valentía para admitir que en algún momento tú mismo pudiste haber deseado ser admirado por estar por encima, espiritualmente hablando. Todos somos susceptibles a eso, porque el ego espiritual es astuto, se adapta, se disfraza, se viste de gurú interior. Pero cuando comienzas a escucharte profundamente, con honestidad y sin máscaras, pierde fuerza, y lo que queda es lo que realmente importa, la búsqueda verdadera de sentido, de conexión, de libertad. Despertar con discernimiento es, en el fondo, recordar que no hay mapa para el alma. Hay pistas, hay encuentros, hay maestros, pero el camino es tuyo, y nadie puede recorrerlo por ti. Tal vez la mayor trampa de la espiritualidad moderna no esté en los líderes que abusan de la fe ajena, sino en nuestra propia prisa por encontrar a alguien que nos diga quiénes somos. Y en ese impulso de pertenencia y claridad, entregamos lo más valioso que tenemos, el discernimiento. Pero si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti todavía late por verdad. Una verdad silenciosa, sin escenario, sin público, sin necesidad de ser exhibida. Una verdad que no busca ganar debates ni conquistar seguidores, sino simplemente sostenerse, firme, en lo íntimo de quien eres. El narcisista espiritual no es solo un otro que debe ser identificado. También es una posibilidad dentro de nosotros. Esa voz que, a veces, quiere ser demasiado especial como para mezclarse, que quiere salvar a los demás, pero no quiere enfrentar su propio dolor. Por eso, quizá el gran despertar espiritual no sea acerca de acceder a realidades superiores, sino de bajar un peldaño, abrir espacio para la duda, para la risa, para la escucha, y comprender que el grado más alto de conciencia no está en parecer iluminado, sino en vivir con humildad, ética y verdad. Al final, la jornada espiritual no exige que sigas a nadie, te invita a caminar contigo mismo, con los pies manchados de tierra, el corazón lleno de preguntas y los ojos abiertos a lo que no puede verse, solo sentirse. Porque quien realmente ha despertado no quiere ser seguido, solo quiere que tú despiertes también. Hace algunos años conocí a un hombre en un círculo de conversación. Parecía invisible, no usaba ropa llamativa, no hablaba fuerte, no citaba a maestros famosos, pero cuando hablaba, todos se detenían. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban una presencia tan verdadera que uno se sentía desnudo frente a él, no juzgado, solo visto. Al final de aquel círculo me acerqué a él y le pregunté, ¿cuál es tu camino espiritual? Él sonrió con los ojos y dijo, ¿mi camino? Es no olvidar que solo soy uno más. Esa respuesta se quedó conmigo desde entonces, porque me recordó que no importa cuánto estudiemos, meditemos o aparentemos estar evolucionados, si no somos capaces de mirar al otro de igual a igual, con empatía y humildad, solo estamos alimentando otro tipo de ego, un ego con ropa blanca e incienso en la mano. Si llegaste hasta aquí, mi más sincero agradecimiento, no por escucharme, sino por permitirte mirar hacia adentro, por aceptar este descenso que no siempre es cómodo, pero que es absolutamente necesario. Tu presencia aquí es prueba de que hay personas que quieren ir más allá de la apariencia, de la idolatría, del discurso fácil, que buscan una espiritualidad que no domina, que no impone, que no necesita ser admirada, solo vivida. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Y ahora, el momento más importante del video, suscríbete al canal. En serio, sé que piensas que eso es solo un botón, pero para mí es un pacto sutil entre mentes inquietas,
como un apretón de manos filosófico. Dale like al video, comenta algo que te tocó o te incomodó, porque sí, la incomodidad también es señal de crecimiento, y compártelo con esa persona que todavía cree que la espiritualidad verdadera no se cuestiona. Ah, y los videos aquí en la pantalla. Bueno, digamos que uno de ellos contiene algo que quizá ya sabes, pero nunca tuviste el valor de admitir. Haz clic ahí y cuéntame después. Nos encontramos allá, o dentro de ti.